A ustedes, amigos que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net/socios. Aquí estamos abriendo la mesa de En Perspectiva en este viernes 28 de septiembre del año 2018 con Ana Ribeiro. Buen día. Buen día. A ver si te escuchamos mejor. Buen día. Ahora sí, perfecto. Juan Grompone. Buen día. Gonzalo Pérez del Castillo. Buenos días. Y nuestro invitado, Armando Sartorotti, el fotógrafo que los oyentes ya conocen, que ha estado en otras mesas ya. Buen día, Armando. Buenos días. Uno de los mejores fotógrafos de este país, hay que decirlo sin timidez. Muchas gracias. Maravilloso, Armando. Muchas gracias. El fotógrafo habla además. Sí, y muy bien. Vamos al primero de nuestros temas. ¿Con cuál quieren empezar? A ver, lo someto a votación en la mesa. ¿El internacional o el nacional? Internacional. Internacional. Sí, internacional. Internacional. Pues aterrizamos. Sí, sí, está. Todos dicen primero el tema del exterior. La participación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Asamblea General de Naciones Unidas dejó más de una frase controversial, varios choques diplomáticos y hasta momentos de humor. Podría decirse que esta historia empezó el martes, cuando Trump se jactó de que su gobierno es el mejor en la historia de Estados Unidos, lo que provocó risas y sonrisas entre quienes lo escuchaban en la Asamblea General. In less than 2 years, my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country. America's so true. Casi toda administración. Didn't expect that reaction, but that's okay. Al día siguiente, Trump sostuvo que los diplomáticos y mandatarios que escuchaban su discurso en realidad no se rieron de él, sino que se rieron con él. Y agregó, los medios de comunicación mentirosos dijeron que la gente se rió, pero no fue así. Ese día, además, Trump participó de una sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU y se adjudicó varios éxitos en política exterior. Por ejemplo, se atribuyó el crédito por evitar una ofensiva contra la provincia rebelde siria de Idlib y por haber evitado una guerra contra Corea del Norte. El titular de la Casa Blanca también provocó varios roces diplomáticos. Acusó a China de estar interfiriendo en las elecciones legislativas de Estados Unidos que se vienen. Dijo que Irán está dirigido por una dictadura corrupta y sostuvo que el gobierno venezolano puede ser derrocado muy rápidamente por militares. Gonzalo era uno de los más enfáticos, había que tratar este tema. Cuéntanos por qué. Bueno, hay que entender que la Asamblea General de Naciones Unidas es donde se reúnen, digamos, lo más alto de la diplomacia mundial. En este caso hay muchos presidentes en esa asamblea, aparte de los ministros y diplomáticos y gente que conoce. Es decir, ahí se oye de todo. Se oye a países despotricar contra otros países y después viene el otro país y despotrica contra este. Y generalmente se guarda un respetuoso silencio. Que un presidente de los Estados Unidos empiece a hablar, porque no fue por la mitad del discurso, fue al principio del discurso, y que la gente se ría de él, porque no es que se rieron con él por el sencillo motivo que él no se estaba riendo, él estaba hablando muy en serio. Dijo que él era el mejor presidente, que había hecho más cosas que casi todos los presidentes de la historia de Estados Unidos juntos. Por supuesto, la gente se rió, pero es absolutamente inconcebible y sin precedentes que haya sucedido una cosa de esta. Lo dice Gonzalo, que tiene su experiencia en organismos internacionales y en particular en Naciones Unidas, ¿no? Exacto. Es muy raro, es verdaderamente raro. Es decir, bueno, pero Trump es raro. Trump es raro, pero no solamente es raro, sino que ahora esa capacidad que él tiene, enseguida, como tú bien dijiste, salió a la prensa y decir, no se estaban riendo de mí, se estaban riendo conmigo, ¿no? Lo que es una absoluta mentira. Pero lo que es genial es que en un país como los Estados Unidos, donde la mentira tiene mucha importancia, que este presidente sea un mentiroso compulsivo y repetitivo y que a vista y paciencia de todo el mundo. Es increíble.
Hay muchas otras cosas. El discurso recurso de Trump. que tiene es acusar a los medios, o a buena parte de los medios, de ser los que mienten, ¿no? Pero es que es absolutamente evidente en este caso, porque hoy día las cosas quedan grabadas, es decir, todo el mundo se da cuenta exactamente qué fue lo que pasó. Que él después salga a decir una mentira como la que dice, adelante de todo el mundo, cuando todo el mundo se da cuenta que está mintiendo, es verdaderamente insólito. Pero el discurso, voy a dejar hablar a los demás, porque el discurso de Trump también no tiene desperdicio. Ahora nos va a contar otras impresiones, Gonzalo, pero sigo. ¿Con quién? ¿Con Ana? Sí, a mí casi me parece que hay tan poco que decir sobre esto, porque si fuera la primera vez, pero ni siquiera es la gota que desbordó el vaso, es sobre la mesa ya desbordada, pongamos una más, ¿no? También la ONU, pienso desde el otro lado, ¿no? La ONU ha visto y seguirá viendo cosas impresionantes, ¿no? Esos 193 países han visto cosas tan espeluznantes como la denuncia de los abusos sexuales a cambio de ayuda humanitaria en nombre de la ONU, que obviamente a risa no mueve, pero a espanto sí. Trump logra mezclar el humor con el espanto. La ONU es una institución humana y por lo tanto absolutamente falible. Ha visto y seguirá viendo cosas que reflejan lo que la condición humana es en su enorme complejidad. Y Trump es lo que es frente a un organismo humano, ¿no? Y él es un showman y un empresario que ha llegado a ser presidente en ese orden de cosas. Y creo que responde exactamente a todas esas reglas, o a esas dos básicas. Es un showman y un empresario. Y como tal se comporta. Y debajo hay un aparato que responde a la institucionalidad y a la historia norteamericana, que hace lo que puede con él, que se les escapa por todas las esquinas y por todos los resquicios. Da entre lástima y jocosidad ver cómo descuidan un sitio que tiene que ser tan vigilante como el de ser una superpotencia. Él está haciendo todo lo posible para ahora dar el piso debajo de esa condición. No me voy a condoler de que un imperio pierda su lugar. Sencillamente digo, caramba, qué torpeza, como lo están haciendo, ¿no? Decía Ana que tenía dudas con respecto a este tema, qué decir, si daba para decir algo. Sí, supongo que de algún modo varios tuvimos esa duda. Poner este tema, como proponía Gonzalo, ¿no es volver sobre lo mismo? ¿No va a ser 4 pegándole a Trump en esta mesa? Sí. Yo creo que no necesariamente es así. A mí me parece que lo que hay que analizar al personaje. Trump es una persona muy inteligente, profundamente inmoral e inculto, pero es una persona muy inteligente que aprendió mucho de su, como decía Ana, de su rol de showman, que aprendió mucho de la lucha libre. Mirá lo que te voy a decir, en donde en la lucha libre la ostentación es a través de la confrontación. Es confrontación, confrontación, confrontación. Ruptura, ruptura, ruptura. Y ahí, en función de esas crisis, es que se dan las peleas, que se dan las situaciones que entretienen a la gente. Conflicto, conflicto, conflicto. Yo creo que estamos evaluándolo mal a Trump cuando pensamos que él habló en Naciones Unidas, él habló en Manhattan, él habló en Estados Unidos, ¿tá? Y él está en campaña y por lo tanto le habló a sus votantes para tratar de captar nuevamente a sus votantes, ¿tá? Para tratar de seducir nuevamente a sus votantes. Si bien pensamos, y es cierto, que los presidentes y todos los que participaron de la Asamblea General se rieron de él, ¿tá? Sus votantes se rieron con él. Ellos pensaron seguramente que era el showman al que están acostumbrados, ¿tá? Que estaba haciendo un stand-up en Naciones Unidas, y sus votantes se rieron con él. Eso sí se rieron con él. En eso yo creo que Trump tiene razón. Mal no le ha ido, a pesar de que todo lo que ha conquistado hasta ahora es absolutamente circunstancial.
¿tá? Ha tenido un 4% de crecimiento en el segundo trimestre. Lo equipara al 2.5, 2.6 que tuvieron de crecimiento en los últimos 10 años. La gente no ve eso. Tanto no ve eso que el consumo en el último trimestre también aumentó un 4% en Estados Unidos. O sea que lo estaba avalando, en definitiva, no sé. Bueno, Armando le puso a esta discusión otros ingredientes. Y Juan, yo lo dejé a Juan para el final. Ay, Dios mío. No, nada nuevo bajo el sol. ¿A ti te aburre este tema? No me aburre, me provoca tristeza y un poco de miedo. Yo creo que Trump es un claro ejemplo del principio de Peter, ¿no? Es decir, el principio de Peter, que dice que una persona asciende hasta llegar a su nivel de incompetencia. Sí. Es decir, él llegó a su nivel de incompetencia, no puede ser presidente. Sí. Es decir, evidentemente no, está haciendo lo mismo que hacían los shows de televisión, pero ahora es el presidente. Y es el presidente que tiene la flota más grande del mundo, el armamento más grande del mundo, todavía la economía más grande del mundo, por un ratito más, ¿no? Bueno, Por un ratito más. ahora, ¿qué es lo que sucede? Que las Naciones Unidas son una tribuna muy importante, una tribuna global. Y entonces Trump hace lo mismo que todos los presidentes de las republiquetas. ¿Qué hacen los presidentes de las republiquetas? Van a despotricar con los problemas domésticos. Es decir, están hablando para su pueblo, ¿no? Es decir, van a las Naciones Unidas para hacer un discurso global que llegue a su pueblo. ¿Qué hizo nuestro presidente? En definitiva, fue hablar de salud. ¿No? Fue hablar de salud, es decir, como si el problema más importante que tuviera el Uruguay fuera las enfermedades no transmisibles, ¿no? Supongo. Es decir, que nuevamente están hablando para su público local, no están hablando para la Asamblea. Y eso es llegar a la incompetencia, es decir, no darse cuenta que ahí se va a otros temas. Ahora, yo decía que me daba lástima, me da un poco de miedo, pero yo creo que la garantía principal, ya lo dije desde el principio, es que el presidente en Estados Unidos tiene poderes muy limitados. Es decir, la Constitución de Jefferson, que es federal, el presidente tiene todo tipo de limitaciones y él las ha encontrado sistemáticamente. Es decir, no ha podido hacer el muro, no ha podido hacer una cantidad de cosas porque se da cuenta de que en realidad los resortes no están en manos del presidente, sino que están distribuidos el poder en Estados Unidos en una enorme cantidad de cosas. Y además es un país esencialmente federal. Bueno, entonces creo que va a seguir haciendo este tipo de macanas, pero creo que no estoy seguro hasta cuándo las va a poder hacer, ¿no? Es decir, porque ¿Sea? Yo pienso que no termina bien esta historia para Trump. Es decir, no termina bien quiere decir que no creo que sea reelecto, por ejemplo. A mí me gustaría saber si él quisiera ser reelecto, porque yo supongo que debe haber sentido la molestia del corsé. Del A él corsé le van a terminar institucional. diciendo esa frase que tanto le gustaba decir a él en El Aprendiz: estás despedido. Pero no sé, porque ese crecimiento económico y ese beneplácito de sus votantes, Yo creo eso que puede volver a jugar totalmente. para el asombro como jugó en el mundo. Le quedan, porque dos todos nos años para asombra. remar. Ahora es la cresta de la ola, de una ola bastante frágil, porque están volviendo, hablan de 4.000 millones de dólares en capitales que están volviendo. Hay 3 automotoras por lo menos y 2 tecnológicas que han decidido volver a reinstalarse dentro de Estados Unidos por las condiciones que está dando ahora para las empresas. Entonces hay que ver qué pasa con estos 2 años que le quedan a Trump. Yo lo que recibo de gente amiga que vive allá, amigos, yo qué sé, intelectuales, pensantes, siempre es la tristeza y el desaliento cuando dicen, pero lo votan, lo aplauden, les va bien, están en nuestra le posición, va bien pero porque ¿cómo? lo aplaude esa masa empobrecida y sin trabajo gigantesca que tiene sobre todo el medio oeste norteamericano. Lo aplaude la clase media que se ha resignado a que por primera vez en la historia de los Estados Unidos sus hijos no van a tener mejores condiciones de vida incluso que la que tuvieron ellos o sus abuelos. ¿Tá? Esa es la gente que lo aplaude. O sea, nosotros también tenemos que ponernos en esos pantalones. Volvemos a Gonzalo ahora. Sí, yo creo que en el fondo es tristísimo, pero Armando tiene razón. Este señor le estaba hablando a su base, y su base ya sabemos lo que es. Es decir, es el colmo de la desubicación, es decir, que a ti te pongan en el podio de las Naciones Unidas y tú hagas un discurso para tus bases en el profundo centroamericano.
Eso muestra que este hombre está absolutamente desubicado. Absolutamente desubicado. Ahora, es también cierto lo que dice Juan. Es muy peligroso lo que está haciendo. ¿Por qué es peligroso? Porque el mundo, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, ha avanzado muchísimo, sobre todo en lo que hoy día se mide como progresismo, que es la agenda de derechos, los derechos individuales, los derechos de las personas, de los más pobres, los derechos de los niños. Se han promovido una serie de valores universales a través de las Naciones Unidas, que hoy día son patrimonio de la humanidad, que fundamentalmente fueron empujados por los Estados Unidos y por Europa, es decir, por la cultura occidental. Porque esto no fue ni los rusos, ni los chinos, fueron ni ellos. El mundo musulmán. Ni los musulmanes, por supuesto. Esto es un fruto, un regalo de la cultura occidental a la humanidad, porque quieras que no, todos estos tratados y convenciones, la que más ha sido firmada es la Convención del Niño, que fue firmado por 190 y pico de países, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que la humanidad... Y que no se cumple. Que después no se cumplan, más otra cosa. Pero que se reconocen como valores universales. Ahora, este señor está minando una cosa que los Estados Unidos, y en eso hay que reconocérselo, por más de que te guste o no te guste, han estado sembrando durante muchos años con mucho éxito, ¿no? Porque tú ves que hoy mismo el discurso de la izquierda, de la agenda de derechos y todo, retoma muchos de estos valores que yo creo que han sido muy buenos para la humanidad. Y este señor está minando eso, está atacando eso. Ese es un primer punto. El segundo punto es que este es un tipo muy rencoroso, como que es un hombre pequeño, no por su estatura, sino por su estatura intelectual y su cultura. Es un hombre pequeño, es un hombre rencoroso. Entonces yo tengo mucho miedo que esto de aquí, egocéntrico sin duda. El rencor del ego. El rencor del ego, correcto. Yo tengo mucho miedo que este hombre, con toda la gente con que ha tenido problemas, él termina agrediendo fuertemente. Y esto que él dice, que se rieron con él, él sabe perfectamente bien que no, sabe perfectamente bien que está mintiendo. Y yo no sé qué repercusiones va a tener la crítica. Yo estaba escuchando la embajada, los canales de televisión, excepto Fox News, y le pegaron en forma inmisericordia ayer a Donald Trump, diciendo, pero ¿cómo es posible este payaso? Le dijeron de todo. Es toda la intelectualidad americana que lo está criticando de esa manera. Este hombre se va a vengar. Este hombre de alguna forma le va a hacer pagar a Naciones Unidas y con eso, como digo, va a minar esfuerzos que costaron mucho. Sin embargo, yo ahí tendría mis dudas, porque después del intercambio de cosas soeces y agresivas que tuvo con Kim Jong-un, resulta que ahora se abrazaron tiernamente. Conflicto, pumba. Y luego, ahora va a lo mismo con Maduro. Esas dos estaturas que son miniaturas van a encontrarse. Bueno, el propio Maduro dijo. Claro. El propio Maduro dijo, pese a todo, porque claro, ya había recibido 2 o 3 golpes de Trump esta semana. Pese a todo, me gustaría encontrarme con él. El diálogo justamente es para quienes piensan distinto, tenemos que encararlo, ¿no? Entonces sí, yo con no Kim estoy seguro no que arregló hay... nada, no arregló absolutamente nada. Es decir, ahí siguen los pero parecía que estábamos al borde de un conflicto de los cuales nuclear. se reía tanto Juan. Pero no Gonzalo, parecía que estábamos al borde... Juan está echado para atrás en la silla, ni siquiera interviene porque... Parecía que estábamos al borde hace unos meses, sí, pero acordate, de que el mundo... Bueno, pero parecía, en todo caso se lo creíamos. El mundo entero lo creyó, sí, o una proporción importante, menos Juan. Él dijo que era amigo y luego, de China. Ahora parece que está por desembarcar en Venezuela, Almagro mediante. Y sin embargo, en cualquier momento, los dos grandotes se abrazan y andás a ver qué acuerdo hacen. Ojo con eso, capaz que no es rencor, es algo más arriba en el ego, es soy capaz de conquistar al que quiero. De las mujeres no hablemos. Dale, Juan, dale. Es otro tema. Dale. Y bueno, cuando se junten Almagro y Trump y Maduro, echan a Almagro, supongo. Eso es lo que va a pasar. Sí. Estás despedido, le dirán. Pero no se van a juntar. O si se juntan, pues, en realidad, todo esto, él con Kim Jong-un, no ha avanzado realmente nada en términos de nuclearizar. Lo que sí Gonzalo. ha conseguido es alienar a todos sus aliados de toda la vida. Este hombre tiene hoy día con Canadá, con México, con los Estados europeos, una situación muy tirante y muy difícil. Ayer en el Consejo de Seguridad, Trump estuvo absolutamente solo. Macron le pegó flor de paliza sobre principios fundamentales, no solo de las Naciones Unidas, sino de la convivencia pacífica. Este hombre ha alienado a todos los aliados de toda la vida.
Y esto de Kim Jong-un no le agrega nada. Si ahora con los chinos, con los cuales era luna de miel, era Rocketman, era Kim Jong-un en la Asamblea General pasada. Y los chinos eran fantásticos, maravillosos, etcétera. Hoy día los malos son los chinos, ¿no? Porque está desatando una guerra que además va a ganar y todo. No, pero además ahora los acusó de estar interfiriendo en las elecciones, en la campaña electoral para estas elecciones de medio mandato, ¿no? Sí, y Putin no, porque con Putin tiene buena... Digo, es un loquero. A mí me parece que esto tiene que ver también con la diferencia que hay entre el boxeo y la lucha libre, ¿no? Vuelvo a la lucha libre. Me encanta la interpretación deportiva de los temas políticos. En el boxeo uno esconde el golpe hasta que el otro lo recibe. ¿Tá? Y el que lo recibe no entendió ni siquiera de dónde vino ese golpe. En la lucha libre todo es ostentoso. Hay un anuncio de cuál va a ser la próxima movida, ¿tá? Pero en realidad es ficción. Perdón, el ¿tú golpe por es lucha ficción. libre qué entendés? ¿La lucha libre en los Olímpicos o el Cachacascán El Cachacascán. El show, claro. El show. Titanes en el ring. Titanes en el ring, gracias. Caradagian y los titanes en el ring. No, exactamente. Te mato, te exploto. No, pero nosotros le llamamos Titanes en el ring por la experiencia rioplatense, local. pero en el mundo y en viejo. Estados Unidos en especial tiene un desarrollo fenomenal, Y ¿no? Trump ha sido un animador continuo de ese tipo de lucha libre, de ese show. En ese show, todo es exagerado y todo es ficción. El golpe es ficción. Los que están mirando saben que es ficción y sin embargo llenan estadios para ver esa ficción. Es verdad. Es más, tenemos un show ahora para el Antel Arena que viene en un par de meses, viene justamente un show de esta lucha libre norteamericana, de esta ficción, ¿tá? De pelea. Mirá qué buenos datos trajo Armando hoy. Y yo creo que Trump lo que está haciendo es exactamente eso en cuanto a sus relaciones internacionales. Él ha resignado a propósito, a mi parecer, el liderazgo de los Estados Unidos como país frente a las relaciones internacionales, ¿tá? Porque él tiene demasiados frentes abiertos. Él de todos modos sabe que después saca 3, 4 temas, ¿tá? Saca Irán, saca Corea del Norte, saca Venezuela, y con esos temas de nuevo está en el tope de la agenda internacional y de los comentarios internacionales sobre él y sobre sus relaciones internacionales. Qué horror, es peor de lo que yo me imaginaba. Eso, la lucha libre me mató. A ver, termino con algunos mensajes que Está llegan consternado, Gonzalo. desde la audiencia. Algunos mensajes. Alberto, por ejemplo, que conoce el paño, que conoce Estados Unidos, dice: ojo, el crecimiento económico es una fantasía generada Totalmente. por el apuro de comprar y vender antes de los aranceles. Claro. Hay que esperar a 2019. Millones de toneladas de soja fueron vendidas por los productores de apuro a China antes de que se aplicara la estrategia de los aranceles de Estados Unidos. Entonces eso generó una masa de dinero gigantesca que provocó este boom, esta ola. Después está Juan Pablo, que pone el foco en otra figura, Jimmy Morales, el presidente de Guatemala. Dice, él también habló mintiendo descaradamente en la Asamblea General. Hasta acusó a las Naciones Unidas de malversar fondos de la comisión que mandó a Guatemala para investigar la corrupción y que casualmente lo ha acusado a él, ¿no? Mira vos. Dice, hay demasiadas similitudes entre Jimmy Morales y Trump, sobre todo en lo pequeño. Sí, no tiene bomba atómica, botón de bomba atómica Jimmy Morales, ¿no? O sea, el daño internacional que pueda llegar a hacer. Y después, ¿ibas a agregar algo? Yo quería una consideración final. Si la imagen de lucha libre es correcta, a mí lo que me da mucho miedo es, ¿y el hombre de la barra de hielo? Un apunte más, un mensaje más desde los oyentes a propósito de lo que discutíamos en el primer segmento. Martín pregunta: ¿no podríamos relacionar esto de las mentiras de Trump con lo que va a pasar en nuestra próxima campaña electoral? ¿No terminaremos escuchando muchos discursos de posverdad? Y claro. Es un temor, ¿no? Es una Perdón, posibilidad. Ya tenemos algunos sueltos. Un fantasma recorre el mundo. La Ahí está, posverdad y las fake news. Exacto, pero por favor, ¿cuántas tenemos ya?